Paulino es un labrador que vive en un pequeño pueblo de Lugo. Su vida transcurre con normalidad hasta los 64 años. Fue entonces cuando una obsesión se apodera de su voluntad y le convierte en un monstruo. El baño de sangre duró 4 interminables horas. Estas imágenes muestran todo el horror que provocó la locura de Paulino Fernández Vázquez. Los cadáveres de 7 de sus vecinos se amontonan en las casas y las calles del pueblo. Los familiares de los fallecidos no pueden ocultar su dolor al enterarse de la noticia y no comprenden qué pudo llevar a Paulino a actuar de esta manera. La aldea de Surribas pertenece al municipio de Chantada, en Lugo. En esta pequeña villa, formada por tan solo 6 viviendas, reina la cordialidad. Dedicados a las labores del campo, los vecinos se comportan como si fueran una gran familia. Se conocen de toda la vida. En la aldea se respira un clima de armonía. Uno de ellos, Paulino Fernández, siempre está dispuesto a ayudar a lo que haga falta. Todos le consideran un vecino ejemplar. Pero desde hace algunos meses el carácter de Paulino ha cambiado. No existe una explicación aparente, pero Paulino está nervioso y arisco. No habla con nadie y ninguno de sus paisanos sabe que le preocupa. El 8 de marzo de 1989, Paulino Fernández se encuentra con su abogado. Lleva preocupado un tiempo porque ha comprado unas tierras y cree que están mal escrituradas. A pesar de que el abogado le ha reiterado en repetidas ocasiones que no hay ningún problema, Paulino insiste. Está obsesionado con que alguien le pueda robar sus tierras. Sobre el tema de sus tierras. Y estuvo conmigo en el despacho y me dijo, no, es que me las quieren quitar y tal. Y yo le dije, mira, pues la documentación que tienes, Paulino, no tienes problema ninguno porque escritura pública, estaban inscritas en el registro, ya te hacía más de 20 años que las venía poseyendo. Y dije, eso es un cheque al portador, no tienes problema ninguno. Ese mismo día, Paulino comía con su mujer y su hermano. Al terminar, tomaba pastillas para los nervios. Últimamente estaba muy alterado. A las 3 menos cuarto de la tarde, Paulino salía de su casa, pero antes se apoderaba de un cuchillo de matanza. ¿A dónde vas? A dar una vueltita. No tardes. Ven pronto. Su destino era el cobertizo donde cortaba la leña su vecino José Gamayo. El cuchillo lo había fabricado con sus propias manos, como casi todos los de la aldea. José Gamayo no se extraña de verle con el cuchillo. Es frecuente llevarlos y utilizarlos en las labores del campo. Gamayo le pregunta entonces si le quiere acompañar al entierro que se celebra en una aldea próxima. Paulino Fernández levanta el brazo y le acuchilla por la espalda. Creyéndole muerto, el hombre se aleja hasta su casa. Después de atacar a José Gamayo, vuelve sobre sus pasos. Llega a su casa conocida como Casa de Agosto. ¿Dónde están? Afortunadamente, su mujer y su hermano no se encuentran en ella. Al no haber nadie en la casa, se dirige al establo y saca el ganado. Lo conduce hasta un prado cercano a la aldea de Quintán de Vila. No se percata de que todavía lleva el cuchillo manchado de la sangre de su víctima. En el prado se encuentra con Emilio Ramos, de 76 años, que pasea junto a Amadora y Manuela. Sin mediar palabra, empuja al anciano al suelo. Ante el horror de las dos mujeres, le acuchilla hasta 5 veces. Emilio Ramos era su primera víctima mortal. Paulino Fernández dirige su ira hacia Amadora, se ensaña con ella y le asesta repetidas cuchilladas. La mujer moría 20 días más tarde debido a la gravedad de las heridas. Luego se dirige hacia la otra mujer, Manuela, que corre pidiendo auxilio, pero no hay nadie por los alrededores. Afortunadamente, la casa de Manuela está cerca y puede refugiarse en ella antes de que le atrape. ¡Te trincaré! ¡Te trincaré! Ahora camina hacia la finca conocida como La Alameda. Allí está su propietario, Máximo Saá, que charla distraídamente con sus cuñados. El asesino les coge por sorpresa sin que tengan tiempo para reaccionar. Clava su cuchillo en el cuerpo del lago hasta 7 veces.
El asesino se va a por el otro hombre, Maximino Saá. Paulino solo tiene que rematarle en el suelo. Enseguida alcanza a Aurora San Martín. Es ya la quinta víctima mortal de Paulino. A escasos metros de la casa de José Lago, alcanza a Celsa San Martín. Acuchilla 3 veces el cuerpo de la mujer. Celsa San Martín, de 63 años, fallece al instante. Hasta que llegué ya vi por aquí muchos guardias y muchas cosas, y ya en la escalera vi a mi hermano, y me dijo mi hermano, mira que nos hemos perdido. Hasta que ya entré y me encontré con todo el panorama que había. Ya vi a mis padres y a mi tía, los 3, ya tumbados ahí, envueltos en unas mantas. La hermana de José Lago, Victoria, sale de la casa al oír los gritos de Celsa. Solo puede presenciar desolada el asesinato de su vecina. El ansia de matar no ha cesado en Paulino Fernández. Retrocede sobre sus pasos y vuelve a sus ribas buscando nuevas víctimas. La propiedad, el pie de tierra, el trocito pequeño, el mover un marco, puede ser algo sangriento todavía en Galicia, ¿no? Entonces Paulino, yo creo que se vio amenazado y de alguna forma dentro de su propia mente se empezó a crear un sentimiento delirante, creado unos propios sentimientos de culpa, y empezó a verse amenazado, controlado. Ese delirio va creciendo dentro de uno, va, digamos que, alimentando la propia patología, la propia enfermedad, y con una base previa se crea un sentimiento delirante que en un momento hace una explosión agresiva de este tipo que se hace expandida. Mientras tanto, en Chantada, a 28 kilómetros de sus ribas, la Guardia Civil tiene conocimiento por primera vez de que un demente acaba de herir a un hombre y ha asesinado a 2 personas más. Rápidamente se avisa a todas las unidades de la Guardia Civil de la comarca. En pocos minutos, más de 30 efectivos de la Benemérita llegan a las aldeas. Buscan a Paulino Fernández Vázquez. Solo tienen que seguir el rastro de sangre y dolor que ha dejado a su paso. Los agentes rastrean la zona desesperadamente. No hay señal del asesino y se produce una psicosis de terror. Nadie quiere salir de sus casas. La noticia de que Paulino Fernández se ha vuelto loco corre como la pólvora. Todavía vive. Ves a buscar ayuda. Voy para allá. Cuando él fue al médico, parece ser que llevaba una serie de quejas somáticas de tipo depresivo, porque el paranoico esconde sus síntomas. Es decir, el paranoico no da los datos de sus síntomas. Es decir, los que están mal son los otros, no es él. Entonces, muy probablemente tampoco hubiera aportado esos datos en una primera instancia a un médico de atención primaria, la red. Entonces, si no hay esos datos, simplemente aparecería él con un cuadro depresivo. Avelina Moure, de 67 años, es una mujer decidida. Se ha enterado de la matanza y corre a avisar a unos familiares de la aldea de sus ribas para que se refugien. Desgraciadamente, en el camino se encuentra con el asesino. A pesar de sus ruegos, no puede impedir que el hombre la acuchille varias veces. Es la víctima mortal número 7. La matanza es espantosa. Nuevos efectivos de la Guardia Civil llegan hasta el lugar del crimen. Se trata de agentes del Departamento Judicial de Lugo. Esta vez les acompaña un forense. No puede hacer más que certificar las muertes. Aproximadamente unas 2 horas hace que ha fallecido. Se ordena el levantamiento de la cadáver. El demente llega por fin hasta sus ribas. Se dirige a la casa de Milagros Saá. Llama a la puerta y le abre el hijo de 20 años de Milagros, Francisco Pintalle. El joven recibe una cuchillada como saludo. Sin nadie que le detenga, Paulino Fernández entra hasta la cocina. Allí toman café Milagros y la mujer de Francisco, ajenas a lo que ocurre. El asesino se abalanza sobre ellas. Milagros se defiende con valentía e intenta proteger a su nuera, pero no puede evitar que el hombre le corte una y otra vez. La mujer habría sufrido una muerte segura si un vecino, Javier Cuñarro, no hubiese advertido los gritos desde el exterior. Al entrar en la casa se encuentra con Paulino a punto de asestarle una cuchillada mortal a su vecina. Se produce un forcejeo. Aunque Javier y Milagros intentan reducirle, la locura acrecienta la fuerza del hombre. Por fin logran arrebatarle el cuchillo.
el asesino coge una botella de la encimera de la cocina y se la estampa en la cabeza a Javier Cuñarro. El hombre cae inconsciente. Paulino Fernández huye corriendo, se refugia en su casa. Han pasado 4 horas desde que empezó a matar, pero su demencia no ceja. Decide quemar su casa con todo lo que hay dentro, incluido él mismo. Nosotros fuimos los únicos que quedamos. Anduvo alrededor, pero nosotros estábamos en casa y nos cuadrou de que non salimos afuera. Entonces non nos pasou nada. Si saliéramos, ao mellor íbamos como os demais, pero bueno, tuvemos esa suerte. El fuego alerta a Raúl López y Manuel Fernández, que se encuentran trabajando en las inmediaciones. Desconocen que su vecino ha atacado ya a 11 personas y lo único que pretenden es apagar el fuego, pero la puerta de la casa está cerrada. De improviso, la puerta se abre. En el umbral aparece Paulino con un hacha en la mano. Su rostro está desencajado, en una mueca de odio. Les pregunta si saben lo que ha hecho. Ninguno de los dos puede responder. El asesino levanta su hacha y la descarga en el rostro de Manuel. Luego golpea a Raúl. Los dos hombres caen inconscientes al suelo, pero esta vez no remata a sus víctimas. Les deja seguir con vida. El humo se divisa a varios kilómetros de distancia. La Guardia Civil se encamina con rapidez al lugar. Cuando llega, las llamas se han apoderado de toda la casa. Manuel Fernández y Raúl López seguían en el suelo. No se pudo hacer nada por rescatar a Paulino Fernández. Una cámara de televisión pudo captar la imagen del cuerpo carbonizado de Paulino Fernández, pero a pesar de la evidencia, los vecinos de la comarca de Chantada creían que no se trataba del mismo Paulino Fernández, sino de otra de sus víctimas. La gente no se creía que el muerto aquel fuese el Paulino. A pesar de que el hermano, yo recuerdo que le limpió la cara, el cadáver, limpió la cara, este es el Paulino, ¿veis? Está muerto aquí, decía el hombre. Y vamos, que no se pudo dejar tampoco allí el cuerpo. Hubo que llevarlo a Chantada, que los vecinos no lo querían allí. Los vecinos de Surribas, Quinzán Dávila y Quinzán do Carballo velaron durante toda la noche creyendo que el asesino seguía vivo. Armados con escopetas, cuchillos, horquillas y otros aperos de labranza, hicieron rondas nocturnas a pesar de que la Guardia Civil realizó un amplio despliegue para tranquilizarles. Hasta el amanecer no dejaron de creer que Paulino podría estar escondido en cualquier rincón, esperando para matar a su próxima víctima. Las escenas de dolor durante los funerales fueron constantes. La tragedia había alcanzado a casi todas las familias de las 3 aldeas. 3 horas antes de que se enterraran a las víctimas, se celebró el funeral por Paulino Fernández. Solo asistió una persona, un cuñado de su hermano. En el cementerio de Adá descansan juntos los restos de las víctimas y su verdugo. En el camposanto solo hay una lápida sin ninguna inscripción. El nicho que ocupa Paulino Fernández Vázquez, el asesino de la matanza de Chantada. Hemos seguido el rastro de 6 de los principales crímenes de la crónica negra de nuestro país. Gracias por la atención que nos prestan. Hasta la próxima semana. Muy buenas.